Celia, muchísimas gracias por volver los martes, ya que hemos retomado cierta normalidad después de las fiestas navideñas. Toca, gracias al profesor Rodríguez Marín, descubrir un poco Málaga y nuestra provincia. ¿Al chorro, profesor? Por supuesto, al chorro, y no por casualidad. ¿Ya está? Estamos a comienzo de año, tenemos que afrontar el nuevo año con optimismo, con esperanza, y ya nos han anunciado que el proyecto de rehabilitación del Caminito del Rey va a estar en ejecución en muy poco tiempo, en este año que entra. Ojalá. Por eso sea, hoy estamos eso en el chorro. Eso es una magnífica noticia. Yo ya había escuchado un anuncio anterior, pero bueno, eso es otro, ese es otro cantar. Sí, es cierto, muchas veces anunciados, dicen que este es el bueno. Pero vamos, en todo caso, esa rehabilitación es esperada y además es una interesante, estratégica y necesaria rehabilitación. Por supuesto, pues para conocerla un poquito mejor es para lo que hoy nos vamos a trasladar a este enclave, que es también un enclave natural, no lo olvidemos. Claro. Vamos a ir comentando las imágenes que hemos preparado, en primer lugar para ubicarnos en la zona. Estamos en el Valle del Guadalhorce. ¿Qué es eso que vemos? Exactamente, ese es el plano que ubica el primero de los pantanos, porque en realidad son tres, es el complejo hidroeléctrico del Chorro, que son tres pantanos, el del Chorro, actualmente llamado Conde de Guadalhorce, un segundo que es el embalse de Guadalhorce y el tercero que es el de Guadalteba. Hemos traído una segunda imagen que en realidad es un cuadro al óleo, es un cuadro que cuando lo podamos ver en pantalla nos plasma claramente la belleza que tiene, inefable que tiene este lugar. Una de las grandes virtudes que tiene es que es un lugar que aúna el patrimonio industrial, la arquitectura, las obras públicas y el respeto absoluto a la naturaleza. En muchas ocasiones se les reprocha al patrimonio industrial un afán destructivo sobre el paisaje, que aquí vamos a ver que eso no ha tenido lugar. De hecho, eso fue uno de los motivos por el cual a su gran ejecutor, que fue Rafael Benjumea Burín, se le concedió el título de Conde del Guadalhorce. Vamos a ir comenzando, mientras vemos la historia, vamos las imágenes. Estas son una imagen que nos presenta la construcción del primer pantano, porque son de diferentes épocas. Este se construyó entre 1914 y 1925, tiene 20 metros de altura y otros 20 aproximadamente de cimentación, que por cierto ya no se puede ver, porque más adelante se recreció, fue cubierto por las aguas. Esta obra que estamos viendo en este momento está ahora sumergida en el interior del pantano del Guadalhorce. Pues se dice pronto, pero es fascinante. Exactamente, es que cuando lo vamos pensando que eso que hemos visto hasta ahora debajo del agua, de pared, 25 metros de pared de altura, sumergido debajo del nivel de las aguas. Completamente, claro. Claro, efectivamente. Hemos visto también unas imágenes del rey Alfonso XIII cuando vino a visitar las obras y colocó también la última piedra inaugurando esta magna obra. Resultó tan impresionado que fue por lo que se decidió conceder el título del Conde de Guadalhorce a Rafael Benjumea. Pero tenemos que decir que por aquí pasaron la flor y nata de la política, de la cultura malagueña, sorprendido por la magnitud de esta obra también ejecutada y por la belleza que tiene este lugar. Hombre, no son las del Canal de Panamá, ¿verdad? No son, pero por supuesto. Pero para nuestro entorno tampoco sé cuántos modificados de obra tuvieron estos primeros embalses, pero vamos, está claro que gracias a la historia al menos podemos constatar de que se hicieron y que felizmente siguen sirviendo para eso. Además tiene una doble utilidad. Hemos traído otras imágenes que podemos ir comentando, porque inicialmente se veían para la producción de energía eléctrica. Fue un primer salto de agua, aprovechando, lo vimos antes en el plano, que ese desfiladero de los Gaitanes que hemos visto en el cuadro tiene un desnivel entre su punto de inicio y su punto final, y que en un momento determinado... Eso propicia el salto. Claro, un salto de casi 100 metros de altura. Hablamos del salto de agua, por favor, no piense nadie en dar el salto. Por Dios, el agua que ponía en funcionamiento una serie de dinamos, unas grandes dinamos, que eran los aerogeneradores, que producía energía eléctrica. Lo que ocurre que después, cuando se construyeron los tres embalses, pues ya propicia también aumentar la superficie de regadío y por lo tanto ha aportado muchísimo a la economía del desarrollo malagueño. Fíjate, porque estamos viendo ahora imágenes de una de las obras más impresionantes de este complejo, que es, muchos ya lo han adivinado, el llamado El Caminito del Rey. Incluso en otras imágenes que veremos a continuación vamos a poder comprobar pues cómo es una obra realmente impresionante. No, y de hecho mirar el Caminito del Rey hoy con todo su deterioro siempre no puedes evitarlo. Te planteas, Dios mío, cómo se subieron ahí, pero no solo cómo se subieron, sino cómo estaban trabajando en esa pared natural a esa altura
haciendo eso, o sea, apuntalando, atornillando, taladrando la roca, en qué apoyo, de qué manera, qué estructura no hicieron, es sorprendente. Así es. Bueno, pues incluso por ahí circulan algunas leyendas que dicen que eran condenados a muerte los que lo hicieron. Es una leyenda, pero lo que sí parece que es cierto es que fueron trabajadores del puerto, acostumbrados a subir a los mástiles de los barcos y a trabajar con las cuerdas, quienes literalmente, colgados de esa pared vertical de piedra, estuvieron trabajando para hacer esa obra impresionante. Ahí tenemos una imagen reciente del aspecto que tiene en la actualidad ese Caminito del Rey, que por cierto Alfonso XIII recorrió en su totalidad. Son 3 kilómetros de longitud total, aproximadamente unos 100 metros de altura sobre el fondo del río Guadalhorce, que es el que discurre a sus pies, y dicen que incluso muchos de la comitiva iban mucho más asustados que el rey. De ahí ese título, ese nombre que le hemos mencionado de Caminito del Rey. Es cierto, tú has dicho que ha llegado a estar muy deteriorado, un grave riesgo. Hemos visto que incluso el primer tramo a conciencia se ha demolido para evitar que algún incauto se aventure. Ha habido accidentes lamentables y trágicos que evidentemente hay que evitar que eso ocurra, pero eso no quita que podamos recuperar un elemento tan singular que nos permite disfrutar del paisaje, del patrimonio industrial y que duda cabe que aportará muchísimo al desarrollo económico de la comarca del Valle del Guadalhorce. De ahí que aquí estemos recordando que ya nos han prometido que este proyecto pues va a salir muy pronto en ejecución. Ojalá. Hemos tenido unas imágenes que son particularmente curiosas, que me gustaría que las pudiésemos comentar, porque más de uno cuando la vea va a decir, esta se nos ha colado un poco de Rondón. A ver si podemos ver esas imágenes, sí, porque es un lugar que, además de ser un lugar de naturaleza y de patrimonio industrial, que duda cabe que cuando esté terminado, pues va a ser lo que se denomina un ecomuseo, porque es un lugar donde es como un museo expandido en el territorio, donde se pueden a su vez interpretar el paisaje, el patrimonio industrial, los embalses, la fábrica, un pequeño museo sobre la historia de la electricidad, y que duda cabe que también tendrán que estar representados algunos de los otros elementos que hemos preparado hoy para que los podamos ver. ¿Pero eso hecho en un edificio como centro de interpretación? Sí, claro, ¿sí? Eso es lo que se espera, sí. ¿Qué es esto? Esto es el interior de la capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa, porque aquí lógicamente surgió todo un enclave, un pequeño pueblo poblado, inicialmente habitado exclusivamente por trabajadores de la compañía que administraba estas fábricas de electricidad que estamos mencionando. La primera piedra la puso el conde de Guadalhorce. Esta capilla todavía se conserva y forma parte también de la historia y de la antropología del lugar. Estaba asociada también... Estamos hablando de años 50 por ahí, ¿no? Años 50, efectivamente, que fue cuando se colocó. Incluso tenía un colegio, hoy ya desaparecido, a sus espaldas. Y además hemos traído unas imágenes de unos carteles de cine que me gustaría que tuviésemos ocasión de contemplarlo, porque más de uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el pantano del Guadalhorce? Una película, El coronel von Ryan, que por cierto fue la primera vez que actuó en la pantalla grande la cantante Rafaela Carrà, compartiendo escena con Frank Sinatra. Bueno, pues parte de esta película se rodó precisamente en el desfiladero de los Gaitanes. Aquí lo estamos viendo. Ese es el Caminito del Rey. Es una película que además transcurre en gran parte sobre un ferrocarril. Vemos que esa fotografía tiene el mismo encuadre que la que hemos visto en el cartel, y fue rodada aquí, en el desfiladero de los Gaitanes. Luego, también forma parte de la historia de este lugar. Hemos traído además un segundo cartel, que si lo podemos ver... ¿También de otra película? También de otra película, que muchos lo recordarán porque es mucho más reciente, El puente de San Luis Rey. Esta tiene pocos años, también se rodó en parte en la propia capital malagueña, la zona de la Plaza del Obispo, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, y en el sí, puerto señor, tiene también. Robert De Niro de protagonista. Una película extraña, un pastiche ahí, pero vamos, muy interesante. Bueno, pues comenzó precisamente con la ruptura de un puente que tiene lugar precisamente aquí, en el desfiladero de los Gaitanes. Ajá. No hemos hablado del ferrocarril, pero sí impacta la obra del Caminito del Rey ver cómo el ferrocarril transcurre por el interior de la montaña y por donde llega, por ejemplo, a la zona del embalse. Es asombroso. Es un espectáculo, una experiencia que merece la pena ser vivida. Y merece la pena ser vivida, y es muy fácil, porque coger el ferrocarril a las 10 de la mañana o algo así, que me parece que sale, y te deja allí en una hora, prácticamente, una hora y poco.
Así es. En vez de irse de otra forma, No merece la pena. Habría que ajustar los horarios, porque tienen un poquito de mala sombra, porque el tren que va hacia allá pues llega al atardecer, y el que viene hacia Málaga es por la mañana, lo cual por otro lado tampoco estaría mal si pernoctamos en este lugar. Bueno, ya que tenemos infraestructura hotelera. Hay sitios bonitos donde pernoctar, ¿eh? Hay algún sitio allí además hecho con cabañas y tal, o está el de La Garganta, que eso era ese edificio en sí, también es un edificio recuperado de patrimonio industrial, felizmente recuperado. Eso no sé si era un almacén de harina o qué era eso. Una fábrica de harina. Una fábrica de harina. La tenemos pendiente, porque el próximo día también la vamos a visitar, porque es un lugar que tiene muchísimos elementos de interés en su derredor. Y está en el mismo embalse, ahí prácticamente. Con unas vistas además privilegiadas e impresionantes. Bueno, pues me ha gustado mucho, profesor, hoy. Muy bien. Y además le agradezco ese adobillo que le hemos dado muy atractivo, de traer esas películas que fueron rodadas con ese fotograma que nos hace, con esa perspectiva, nos hace reconocer perfectamente el lugar. Y ojalá que la ilusión que usted tiene en ver el Caminito del Rey recuperado definitivamente, con esa inversión, sea la de verdad, igual que la del Canal de Panamá. La semana que viene más, ¿no? La semana que viene más. Bueno, yo le invito de todas maneras en nuestra sección Málaga en blanco y negro, ya que nuestro querido José Enrique Sánchez, a cuya generosidad debemos también la recuperación y sobre todo la recopilación de estas imágenes rodadas en parte hace muchos años por maravillosos cameraman, como se decía entonces, malagueños, vamos a ver en un paseíto a la provincia, vamos a irnos al otro lado, nos salimos del Guadalhorce, nos vamos a la Axarquía, cómo era Algarrobo cuando fue premiado con el premio de embellecimiento turístico al inicio de los años 70, que tiene su gracia. Y usted se puede reír también porque salgo yo presentándolo hace 8 años. Vamos un poquito a caminar por la memoria. Familia, muchísimas gracias por volver los martes, ya que hemos retomado cierta normalidad después de las fiestas navideñas. Toca, gracias al profesor Rodríguez Marín, descubrir un poco Málaga y nuestra provincia. ¿Al chorro, profesor? Por supuesto, al chorro, y no por casualidad. ¿Ya está? Estamos a comienzo de año, tenemos que afrontar el nuevo año con optimismo, con esperanza, y ya nos han anunciado que el proyecto de rehabilitación del Caminito del Rey va a estar en ejecución en muy poco tiempo, en este año que entra. Ojalá. Por eso hoy estamos en el chorro. Eso es una magnífica noticia. Yo ya había escuchado un anuncio anterior, pero bueno, eso es otro, ese es otro cantar. Sí, es cierto, muchas veces anunciados, dicen que este es el bueno. Pero vamos, en todo caso, esa rehabilitación es esperada y además es una interesante, estratégica y necesaria rehabilitación. Por supuesto, pues para conocerla un poquito mejor es para lo que hoy nos vamos a trasladar a este enclave, que es también un enclave natural, no lo olvidemos. Claro. Vamos a ir comentando las imágenes que hemos preparado, en primer lugar para ubicarnos en la zona. Estamos en el Valle del Guadalhorce. ¿Qué es eso que vemos? Exactamente, ese es el plano que ubica el primero de los pantanos, porque en realidad son 3, es el complejo hidroeléctrico del Chorro, que son 3 pantanos, el del Chorro, actualmente llamado Conde de Guadalhorce, un segundo que es el embalse de Guadalhorce y el tercero que es el de Guadalteba. Hemos traído una segunda imagen que en realidad es un cuadro al óleo, es un cuadro que cuando lo podamos ver en pantalla nos plasma claramente la belleza que tiene, inefable que tiene este lugar. Una de las grandes virtudes que tiene es que es un lugar que aúna el patrimonio industrial, haciendo una parada preciosa en Algarrobo. Hacia el final de la vertiente oeste de la histórica montaña de Ventomiz, cuando ésta besa las orillas del Mediterráneo, al pie de las muchas suaves alturas en donde se multiplican los cortijos y paseros, que contemplados desde lejos semejan una gran bandada de gaviotas subiendo del mar,
para secar su blanco plumaje en las cumbres y laderas, allí precisamente, rodeada de encantos naturales y de un paisaje que fascina, se extiende plácida y sosegadamente la villa de Algarrobo, deslumbrando al caminante con la blancura de sus edificios. Estos lugares fueron desde épocas remotas asiento de los pueblos más dispares: fenicios, íberos, cartagineses. Familia, muchísimas gracias por volver los martes, ya que hemos retomado cierta normalidad después de las fiestas navideñas. Toca, gracias al profesor Rodríguez Marín, descubrir un poco Málaga y nuestra provincia. ¿Al chorro, profesor? Por supuesto, al chorro, y no por casualidad. ¿Ya está? Estamos a comienzo de año, tenemos que afrontar el nuevo año con optimismo, con esperanza, y ya nos han anunciado que el proyecto de rehabilitación del Caminito del Rey va a estar en ejecución en muy poco tiempo en este año que entra. Ojalá. Por eso sea, hoy estamos eso en el chorro. Eso es una magnífica noticia. Yo ya había escuchado un anuncio anterior, pero bueno, eso es otro, ese es otro cantar. Sí, es cierto, muchas veces anunciados, dicen que este es el bueno. Pero vamos, en todo caso, vamos, esa rehabilitación es esperada y además es una interesante, estratégica y necesaria rehabilitación. Por supuesto, pues para conocerla un poquito mejor es para lo que hoy nos vamos a trasladar a este enclave, que es también un enclave natural, no lo olvidemos. Claro. Vamos a ir comentando las imágenes que hemos preparado, en primer lugar para ubicarnos en la zona. Estamos en el Valle del Guadalhorce. ¿Qué es eso que vemos? Exactamente, ese es el plano que ubica el primero de los pantanos, porque en realidad son tres, es el complejo hidroeléctrico del Chorro, que son tres pantanos: el del Chorro, actualmente llamado Conde de Guadalhorce, un segundo que es el embalse de Guadalhorce y el tercero que es el de Guadalteba. Hemos traído una segunda imagen que en realidad es un cuadro al óleo, es un cuadro que cuando lo podamos ver en pantalla nos plasma claramente la belleza que tiene, inefable que tiene este lugar. Una de las grandes virtudes que tiene es que es un lugar que aúna el patrimonio industrial, la arquitectura, las obras públicas y el respeto absoluto a la naturaleza. En muchas ocasiones se les reprocha al patrimonio industrial un afán destructivo sobre el paisaje, que aquí vamos a ver que eso no ha tenido lugar. De hecho, eso fue uno de los motivos por el cual a su gran ejecutor, que fue Rafael Benjumea Burín, se le concedió el título de Conde del Guadalhorce. Vamos a ir comenzando, mientras vemos la historia, vamos las imágenes. Estas son una imagen que nos presenta la construcción del primer pantano, porque son de diferentes épocas. Este se construyó entre 1914 y 1925, tiene 20 metros de altura y otros 20 aproximadamente de cimentación, que por cierto ya no se puede ver, porque más adelante se recreció, fue cubierto por las aguas. Esta obra que estamos viendo en este momento está ahora sumergida en el interior del pantano del Guadalhorce. Pues se dice pronto, pero es fascinante. Exactamente, es que cuando lo vamos pensando que eso que hemos visto hasta ahora debajo del agua, de pared, 25 metros de pared de altura, sumergido debajo del nivel de las aguas. Completamente, claro. Claro, efectivamente. Hemos visto también unas imágenes del rey Alfonso XIII cuando vino a visitar